nos consuelas, Padre. Traes fortaleza, Señor, y traes alegría a nuestra vida. El gozo tuyo, Padre, sigue siendo nuestra fuerza. Toma el control, Señor Espíritu Santo, de este tiempo, Padre. Permite que todos nuestros sentidos estén atentos, Señor, y que estemos apercibidos, Señor, a lo que tú nos quieres hablar hoy. Permite que cada uno de mis hermanos y yo, Padre, recibamos, Señor, la porción de tu palabra, Señor, que tú preparaste para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida del pastor. Fortalécelo, bendícelo, ayúdalo, y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos habla a través de él. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a los que vienen. Bueno, hoy, amados hermanos, vamos a ver las situaciones en las cuales se encuentra hoy, ¿verdad?, los hijos de Dios. Y uno de los acertijos más difíciles para nosotros es la aparente prosperidad de los que son malos, la aparente prosperidad de los que hacen el mal. Y pareciera que no les pasa nada, ¿verdad? Pareciera que a los que nos pasa son a nosotros, ¿no es cierto? Pero también vamos a entender por qué pasa sobre nuestras vidas. Por qué situación estamos pasando diferentes etapas, ¿verdad? Algunos en enfermedad, algunos en muchas situaciones en el corazón de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Están pasando muchas adversidades, muchas cosas. Y hoy, ¿saben qué? En el nombre de Jesús, bendecimos el santo nombre. Les pido que me acompañen al libro del Salmo 41. Salmo 41. Salmo 41. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Sí. Amados hermanos, es un salmo de David, y este salmo de David trae un lamento, ¿verdad? Un lamento, pero también la seguridad de que Dios va a hacer algo en ese lamento. ¿Cuántos sabemos que cuando nosotros lamentamos delante de la presencia del Señor, siempre va a haber una respuesta de Dios? Y vamos a entender también por qué, amados hermanos, David se sentía de esta manera. Dice el 41:1, bienaventurados, dice, bienaventurado el que piensa, ¿en quién? En el pobre, ¿sí? En el día malo lo librará Yahvé. Habla aquí, amados hermanos, acerca de todos aquellos que tienen un corazón humilde, que tienen un corazón para ayudar a los demás. Cuando tú ayudas a alguien, ¿verdad?, necesitado en alguna de sus áreas, verdaderamente dice la palabra del Señor que el Señor vendrá y te librará. Quédate, gordito, que te lo ahorita cuando termine, ahorita traigo mi auto, ahorita para que lo veas, pero dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Quién es el que piensa en el pobre? El que es bondadoso, el que es generoso, ¿verdad? El que no busca solamente para él, ¿verdad?, estar bien. Dice, en el día malo lo librará Yahvé. ¿Qué quiero decir? Que todos, ¿verdad?, aún aunque seamos rectos, aunque nos esforcemos, siempre habrán días, ¿qué? Malos. Siempre tendremos días malos. Y es complicado, y puede que no entendamos por qué. ¿Por qué el día malo viene sobre nuestras vidas? ¿Por qué la situación difícil? Fíjense lo que dice el verso 2. Yahvé lo guardará y le dará, ¿qué? Vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. ¿De sus qué? Enemigos. Y pareciera que es al revés, ¿no es cierto? Pareciera que nuestros enemigos se multiplican. Pareciera que nuestros enemigos no se cansan. Pareciera que nuestros enemigos salen de todas partes y dices, ¿qué es esto? Y hay algo bien importante que tenemos que aprender. David en este momento, él estaba lanzando un lamento. ¿Un qué? Un lamento. Un lamento también es un clamor, una necesidad de decirle, Dios, ayúdame. Dios, ya no puedo. Dios, ya no sé qué hacer. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso en algún momento de nuestra vida?
en nuestro caminar con Cristo. Ahora, pero dice el 3, puso luego en mi boca, perdón, cierto, 3, Jehová lo sustentará sobre el lecho, ¿sí? Dice 3, Yahvé lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. A ver si me lo puedes poner en la traducción viviente, hija, el verso 3, sí, para entenderlo un poquito más. Dice, Yahvé lo sustentará sobre el lecho del dolor. O sea, amados, recordemos que aún en el dolor siempre Dios está ahí. ¿Siempre está qué? Ahí. El problema, amados hermanos, es que nosotros no creemos que Dios esté ahí. No confiamos en que Dios verdaderamente cumple lo que Él ha dicho, que no nos dejará, que no nos abandonará. Pero dice, el Señor lo confortará cuando esté ¿qué? Enfermo. Dice, el Señor lo confortará cuando esté enfermo, lo alentará en el lecho del dolor. O sea, amados, ¿qué está diciendo el Señor? ¿Y cómo nos puede alentar el Señor cuando estamos en dolor, en agonía, en tristeza? Con su palabra. Con su palabra nosotros quisiéramos que Dios se materializara, ¿sí o no? Pero ¿cuántos saben que el Señor tiene ángeles? Amén. Dile a tu hermano, tú eres un ángel del Señor. Amén. ¿En serio? ¿Por qué? Va de la mano con el 1. Bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Quién es el que piensa en el pobre? El bondadoso, ¿verdad? ¿Sí? Y aunque tú no lo creas, también tiene Dios ángeles entre la raza humana. O sea, hablo de los hijos de Dios, ¿sí? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que cuando Daniel se postró ante el ángel, ¿qué le dijo? No te postres ante mí, porque yo soy consiervo, ¿verdad? De tus hermanos los profetas. O sea, también son siervos del Señor. ¿Y qué crees? Y que los ángeles que cayeron, ¿sí?, a esta tierra, que fueron desechados del reino de los cielos, el Señor no los va a salvar. A eso no los va a salvar el Señor. ¿Cómo ves? Pero a los que están bajo su autoridad, a eso los ha mandado a poner un vallado sobre nuestra vida. Protección. Aunque tú no lo creas, el ángel de Yahvé acampa alrededor de quién? De quienes le temen. Por eso a veces, aunque te das cuenta y estás en peligro, pasa algo, no te pueden hacer nada, es más, a veces ya ni te pueden ni ofender, porque el ángel de Yahvé acampa alrededor de todos aquellos que le temen. Ahora, fíjense, en este que me llamó mucho la atención fue el 4. Dice, yo dije, ¿quién dice? David. Yahvé, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Sana qué? Mi alma. ¿Qué se mueve en el alma? ¿Qué se mueve en el alma? Las emociones. ¿Las qué? Las emociones. Entonces, amados hermanos, dice David, dice, yo dije, Yahvé, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Él reconocía que el dolor que estaba pasando, ¿sí?, él reconocía que era por causa de ¿qué? De su pecado. Pero él, la esperanza que tenía era en sus hechos después, ¿sí? Que él era dador, que él no pensaba para lo suyo propio. ¿Cuántos saben que David, amados hermanos, todos los que andaban con él los alimentaba, les daba? Dice la palabra del Señor que andaban de cueva en cueva, ¿no es cierto? ¿Y él qué hacía? Los sustentaba, los alimentaba y los cuidaba, ¿verdad? Entonces, él, amados hermanos, en ese momento estaba reconociendo que el dolor y la aflicción que estaba pasando, ¿sí?, era por causa de su pecado. Tenía su emoción hasta los suelos. Tenía su alma adolorida hasta el suelo. ¿Cuántas veces hemos sentido ese vacío, esa angustia, ese dolor? Sentimos que Dios ya nos dejó, que ya nos abandonó. Pero fíjense, dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? ¿Quiénes? Nuestros enemigos. Los enemigos de David, que decían, ¿hasta cuándo va a morir el rey David? ¿Hasta cuándo será olvidado? ¿Hasta cuándo va a seguir en esta tierra? ¿Hasta cuándo va a seguir siendo rey? ¿Cuántas veces han dicho eso de ti, David?
¿Hasta cuándo? Dicen los enemigos, ¿hasta cuándo? No se cansan, ¿verdad? ¿De qué? En este caso, ¿qué estaba pasando con David? ¿Estaba qué? Sufriendo. Estaba sufriendo, David estaba sufriendo. Y sus enemigos decían, ¿hasta cuándo va a seguir soportando? ¿Hasta cuándo? Fíjate, ponle la traducción viviente, hija. ¿Sí? Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Dice, con saña, ¿con qué? Con saña. Dicen de mí mis enemigos, ¿cuándo se morirá? ¿Cuándo pasará al olvido? ¿Cuándo se morirá? Amados, algo bien importante, ¿no? Acuérdense que dice la palabra del Señor, vámonos a Romanos 3:9, ¿sí? Amados, en este tiempo, ¿verdad? Muchos se levantan diciendo, yo ya no peco, yo soy bueno, yo no hago cosas que desagraden a Dios. Yo no sé por qué el Señor a ustedes que son malos los tiene donde los tiene. Y te digo algo, es un engaño del diablo, porque vamos a ver lo que dice Pablo a los romanos. Fíjense, dice el 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están ¿qué? Bajo pecado. Todos, judíos y gentiles, cristianos y no cristianos. ¿Sí? ¿Qué sigue? Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pásale. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Sigue. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea, amados hermanos, no hay ni siquiera uno bueno en medio de nosotros. O sea, hay buenas personas, pero delante de Dios dice su palabra que nosotros, ¿verdad? Todas las cosas que tenemos por sublime para Él son como un trapo de inmundicia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y muchos se jactan porque dicen, yo soy bueno. ¿Y cuánta gente te ha dicho a ti, eres mala? ¿Alguien te ha dicho a ti, eres mala? ¿Alguien te ha dicho tú, eres mala? Pues déjame decirte, amado hermano, que es la emoción lo que lo mueve a decir lo cual, el no comprender el mandamiento, el estatuto, el decreto del Señor. Yo he escuchado a mucha gente decir, es que son malos, es que son malos. Y yo no podría decir, pues yo soy bueno. Yo no podría decir, pues yo soy bueno. Porque dice el Señor que no hay ni uno solo. ¿Sí? Y aquel que se jacta de bondadoso, amados hermanos, mejor se debería de jactar de que la misericordia de Dios está sobre él y sobre nosotros. ¿Sí? Porque el que dice ese es malo, ¿qué está haciendo? Está señalando. ¿Sí? Es cierto, hay mucha gente que se está equivocando, hay mucha gente que nos estamos equivocando, pero eso no quiere decir, amados hermanos, que tengan el derecho, ¿sí?, de decirte, eres malo y yo no. ¿De acuerdo? Fíjate lo que dice 13. ¿De quién habla? Fíjense, otra vez en ese teloso para entenderlo. Todos se desviaron, aún se hicieron ¿qué? Inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 13. Sepulcros abiertos, ¿qué? Su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de ¿qué? De maldición y de amargura. ¿Qué sigue? Sus pies se apresuran para derramar sangre. ¿Qué es derramar sangre? Hablar mal de la gente, ¿sí? Poner en contra. Dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. O sea, siempre andan dolidos. Siempre andan. A ver, ponese la traducción viviente. El 16, hija. Y no conocieron camino de paz, dice el 17. O sea, no tienen paz, no descansan, no tienen, amados hermanos, un momento de tranquilidad. ¿Por qué? Porque la amargura y todo lo que hay en su corazón, ¿qué hace? Que sufran. Una persona con amargura, ¿qué pasa? Sufre. Fíjate,
y no conocen, el 16, regresa. Dejan ruina. ¿Y qué? Miseria en sus caminos. ¿Quiénes? Aquellos, amados hermanos, que viven en la amargura. Dejan ruina y miseria en sus caminos. ¿Sí? El que sigue ahí, quédate ya. Y no conocen la senda de la paz. 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Lo que sigue? Dice la palabra del Señor. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto. ¿Delante de qué? De Dios. Ahora, la ley es perfecta, ¿sí? Y solamente lo podría cumplir un perfecto. ¿Quién era ese perfecto? Jesús. Jesús es el único ser humano que pudo cumplir la ley, ¿sí? En él no había pecado, dice la palabra del Señor. Él es el único que lo hizo. Y él sabía, amados hermanos, Dios sabía que nosotros nunca íbamos a poder estar con él. Por eso se acuerdan que antes de que estuvieran, amados hermanos, ¿en dónde estaban antes del seno de Abraham todos los que morían? En el seno de Abraham, ¿no? Todos los que morían en el tiempo antes de la venida de Cristo estaban en el seno de ¿quién? De Abraham. Era, amados hermanos, hagan de cuenta, debajo de la tierra, hasta el fondo está el infierno, y como una colina o en una altura estaban todos aquellos que habían muerto, pero que eran justos. Entonces, cuando vino el Señor Jesús, dice la palabra del Señor que bajó hasta los confines de la tierra para llevarse cautivo la cautividad. ¿Quiénes? Los que estaban cautivos en ese lugar. Estaban en un lugar de consolación, pero el Señor llevó para llevárselos. Y ahora están durmiendo, ¿verdad? Para que también en el día postrero resucite. Entonces, fíjate, ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella. ¿Y quién es el que se sujeta a ella? El que dice que no peca, el que dice que no hace el mal, el que dice que no se equivoca, ¿sí? Para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto. ¿Delante de quién? De Dios. Porque hay muchos que dicen, vamos a cumplir la ley. No, amados hermanos, vamos a aferrarnos a Jesús. Vamos a aferrarnos a Jesús. El que sigue. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. O sea, la ley nos muestra que ¿qué? Que estamos pecando. Sí. Amén. ¿Pero para qué? Ahí te va. Aquí entra Jesucristo. Lo que sigue, hija. ¿Ya está ahí? Sí. Dice, la justicia mediante la fe, pero ahora sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y quienes, los profetas. Pero ¿quién es ese? El que sigue. Esta justicia de Dios llega mediante ¿qué? La fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. David, amados hermanos, estaba dolido, pero con una esperanza. Podemos caminar con dolor en este mundo, sí, pero con una esperanza. ¿Cuál? Que la fe en Jesucristo, amados hermanos, trae para nosotros consuelo. ¿Cuál consuelo? Que si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él nos perdona. ¿Sí? Él nos perdona. En ese tiempo, ¿qué hace la religión? La religión, amados hermanos, estaba lloviendo en lo de San Martín Aguatepec, ya están ahí invitando al catecismo, ¿no es cierto? ¿Y cuántos pequeñitos van al catecismo? ¿Para ser qué? Manipulados, para ser, amados hermanos, enseñados, pero no en el camino del Rey de Reyes, sino un camino lleno de tristeza y dolor. Si nosotros la padecemos, ¿cómo la padecemos? ¿Qué situaciones vivimos, no es cierto? Dice, pues todos han pecado y están ¿qué? Privados de la gloria de Dios. ¿Qué sigue? Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús ¿qué? Efectuó. Gloria al Señor. Vamos vamos al Salmo 41, vamos al Salmo 51 del 1 al 3. David reconocía que Dios lo había perdonado, ¿no es cierto? Él reconocía que el dolor que estaba pasando
¿Era por qué? Por su pecado. ¿Cuántos reconocemos que el dolor, la enfermedad y muchas cosas que suceden en nuestra vida es por el pecado? ¿Sabes? Te digo una cosa. Cuando tú no reconoces que el dolor o la adversidad que estás viviendo es por tu pecado, aguas. Dice, del 1 al 3 te dije, ¿verdad? Dice, al músico principal, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabe vino a él Natán el profeta. Así dice, ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿El que sigue? Hasta el 13. Del 2 al 3. Bueno, el que sigue. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de quién? De mí. ¿Cuántos tenemos una conciencia? Por ejemplo, Heidi es chiquita, ¿no es cierto? Y Heidi, aunque es chiquita, ya tiene una conciencia. ¿Cuál conciencia? De qué es bueno y qué no es bueno. ¿Sí? Aunque está chiquita y ella tiene una conciencia, ¿no es cierto? De qué es bueno y qué no es bueno. Entonces dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de qué? De mí. La conciencia de David lo acusaba. Y muchos de nosotros nuestra conciencia nos acusa. ¿Sí? ¿Por qué nos acusa en nuestra conciencia el pecado? Porque no lo hemos confesado. Porque no lo hemos entregado. Porque no le hemos pedido perdón a Dios. ¿Sí? Aparentemente, amados hermanos, tú podrás decir, pues todos están bien, pero muchos de nosotros estamos viviendo este tipo de situaciones y el problema es que se manifiesta para la gloria que va en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuántos saben que todo el mundo nos mira? A ti te miran. Y si tú no saludas, ¿ya viste al cristianito ni saluda? Y si tú no sonríes, ¿ya viste al cristianito bien amargado? Y te pasa algo, ¿ya viste al cristianito según están con Dios y mira cómo les va? Ese es un grave problema, ¿sí? Que caminamos como si Dios no estuviera con nosotros. Incluso ahí te va. Muchas veces actuamos como si Él también no estuviera con nosotros. Por eso viene la misericordia por medio de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. Porque nadie que diga yo voy a cumplir la ley jamás lo va a lograr. Jamás. ¿Sí? Fíjate, vámonos por favor al Salmo 103, verso 3. 103, verso 3. Salmo 103, verso 3. Dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Quién? Jesús. ¿A quién se acercaba David? A Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que Jesús era el único que lo perdonaba, era el único que lo podía sanar. ¿Y nosotros a quién nos acercamos? Nuestra conciencia nos dice, este es lo malo. Nuestra conciencia nos dice, ya te equivocaste. Pero ¿qué hacemos cuando nuestra conciencia está manifestando el dolor? ¿En dónde? En el templo del Espíritu Santo. Porque si hay dolor, si hay dolor, ¿por causa de qué? Del pecado. Si hay dolor. Y te digo, ¿qué decía Pablo? Lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me apartará de este cuerpo de muerte? ¿Qué quería decir? Pablo, el que escribió las cartas paulinas, el que llevó el mensaje a los gentiles, ¿por qué decía esto? Amados hermanos, porque él estaba viviendo una situación bien difícil. Te vuelvo a repetir, si nosotros hubiéramos conocido a Pablo en este tiempo, así te lo digo, así como estamos de malos y somos malos, ¿qué hubiéramos dicho de Pablo? Sin novia, sin esposa, ¿qué hubiéramos dicho de Pablo? Para mí que Pablito es Pablito, ¿sí o no? Y Dios nos guarde, ¿no es cierto? Y Pablo decía, ¿verdad? Pablo decía todo eso a los romanos acerca
de que por la ley nadie iba a poder heredar el reino de los cielos, sino por la fe ¿en quién? En quien pudo cumplir esa ley, Jesús. Jesús hizo toda la ley, cumplió todos los ¿qué? Los mandamientos. Nosotros fallamos en muchos, ¿sí o no? Pero nos tenemos que esforzar. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, fíjate lo que dice, gloria al Señor. Vámonos a Santiago 5, 15 y 16. Y ahorita después de Santiago 15 y 16 vamos a regresar al Salmo 41. Santiago 5, 15 y 16. Santiago 5, 15 y 16. Dice la palabra del Señor: y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Y el Señor qué? Lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿serán qué? Perdonados. 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿Así dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Ahorita vamos a entender el trasfondo de esto. Vamos a una nueva traducción viviente. A ver si lo puedes poner, Dios habla hoy. Para que veamos el trasfondo de este verso del 15 y del 16. Porque es impresionante. ¿Mande? ¿Cuál de las dos? El que quieras, hija. Dios habla hoy. Fíjate lo que dice. Luego nos regresamos al 15. Es de HH, sí. Y cuando oren con fe, ¿el enfermo qué? Sanará. ¿Quién tiene que orar con fe? Los ancianos. ¿Y quiénes son los ancianos? Pues todos nosotros somos llamados para sanar enfermos, ¿sí o no? Dice: y cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, ¿le serán qué? Perdonados. ¿Qué sigue? Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para hacer ¿qué? Espérate, va. Tú le confiesas un pecado a alguien, a nosotros. ¿Y qué pasa, hermanos? Pues al rato ya toda la congregación lo sabe, ¿no? Por eso es importante confesar nuestros pecados al Señor, porque el Señor sí va a enviar a alguien. Y aunque tú no se lo digas, te va a dar la palabra, ¿sí? Conforme a tu pecado, no para acabarte, sino para que el Señor te levante. Dice: por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho ¿qué? Poder. ¿Y quién es el justo? Amados, ¿quién es el justo? Por ejemplo, un día mi hermanita Rosa, si no estuviera el pastor, y mi hermano, un ejemplo, Heidi, está bien enfermita por algo pasó, alguna situación difícil está viviendo. No está el pastor, no está la hermana Linda, no está Yamilet, no está mi hermano Rodrigo. ¿Qué va a hacer? Amén. Porque muchos dicen: no, pues hay que esperar que llegue. No, y eso es para todos. Eso es para todos. ¿Sí? Eso es para todos, que la oración del justo tiene. Ahora, ¿por qué somos justos? ¿Yo por qué soy justo? ¿Yo soy más justo que ustedes? ¡No! Somos justos por la justicia de Dios que está sobre nosotros. ¿Cuál? La fe en Cristo Jesús. ¿La qué? La fe en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero desgraciadamente estamos ahorita viviendo, muchos ya nos metimos en la corriente. ¿Sí conocen al pez que se llama el salmón? Cuando llega cierto tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué hace el salmón? Empieza a nadar contracorriente. Así somos nosotros. Pues nosotros vamos en contra ¿de qué? De la corriente. Por eso todos los días sale un oso, nos rasguña. Sale un león, sale un gato, sale y llegas y apenas y llegas, ¿no es cierto? Dice la palabra de Dios: y con con dificultad se salva el justo. ¿Dónde quedará el malvado y el impío? Dice: si con dificultad el justo se salva, ¿dónde quedarán aquellos que niegan a Jesús?
¿Cuál es la finalidad del salmón cuando llega a la meta? Reproducirse. Y después de reproducirse, ¿qué pasa? Muere. ¿Cuál es la finalidad de nosotros? Morir a nosotros. ¿Morir a qué? Ahí les va. Como hombres, como carne, tenemos necesidades y queremos hacer muchas cosas. Pero te digo una cosa, es importante morir a nosotros. O sea, ¿no? Esta vida me tocó vivir y tengo que ir como el salmón. ¿Sí? Voy en contra de la corriente. Y te digo una cosa, amados hermanos, la finalidad de nosotros es la vida eterna. ¿La qué? La vida eterna. ¿Llegan todos los salmones? No. Pero yo sé que los que son de Cristo Jesús sí van a llegar. Y yo sé que tú eres de Cristo Jesús. Ahí te va. Pero ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hizo David? Reconoció su pecado. ¿Qué hizo David? Vino y se humilló delante del Señor. O sea, humilló y reconoció que sí se había equivocado. Ahora fíjate, vámonos al 41 ya para terminar. Vamos a ver 41 del 5 en adelante. Y déjalo en esa traducción, me gusta. Salmo 41. Desde el 5. Del 5 en adelante. Ponle nada más 41 para que te hablen todos. Salmo 41, vamos a ver desde el verso 5 en la Dios habla hoy. Si quieren leerlo también en su Biblia, bendito sea el Señor. Salmo 41 desde el verso 5. Dice, mis enemigos no desean que lo peor. ¿Cuándo morirá y se perderá su recuerdo? Así dice. Vienen a verme y no son sinceros. ¿Así dice? ¿Así dice? Vienen a vernos y no son ¿qué? Sinceros. Guardan en su memoria todo lo malo y al salir a la calle lo van a saber. Amados, ¿te imaginas? Nos abrazan, nos besan, pero dice, vienen a verme y no son sinceros, guardan en su memoria todo lo malo y al salir a la calle lo van a saber. El que siga. Lo que pasa es que van juntos, 7 y 8 van juntos, ¿ya viste? ¿Sí le entiendes eso? Dice, los que me odian se juntan y hablan de mí. Piensan que estoy sufriendo por mi culpa. Eso es lo que piensan. Eso es lo que piensan de nosotros. Y si es cierto, amados hermanos, David decía, yo reconozco mi pecado y sé que mi sufrimiento es por mi culpa, pero no es como ellos piensan, amados hermanos. Porque nosotros tenemos un consuelo, ¿cómo se llama? Ellos no duermen, ellos no descansan, ellos ni siquiera ya ni comen. ¿Sí? Fíjate lo que dice el que le sigue, hija. Y dicen, su enfermedad es cosa del demonio. Ha caído en cama y no volverá a levantarse. Eso decían de mí cuando me dio COVID. Y dicen, su enfermedad es cosa del demonio. Ha caído en cama y no volverá a levantarse. ¿Qué sigue? Aún mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. ¿Se acuerdan de un varón que traía? ¿Se acuerdan de un varón que traía antes? ¿Sí se acuerdan de un varón que traía antes? Bueno, ese yo lo consideraba así. ¿Sí? En quien yo confiaba, el que comía conmigo, se ha vuelto contra mí. ¿Qué sigue? Pero tú, Señor, tenme compasión. Haz que me levante y les dé su merecido. David quería venganza, ¿no es cierto? Pero a ver, vamos a ver qué dice. En esto conoceré que te he agradado, en que mi enemigo no cante victoria sobre mí. Sigue. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, fíjense, no era un fornicario y adúltero y asesino y mentiroso. Pero ¿por qué decía eso? ¿Por qué podía decir eso, David?
Tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. ¿Por qué puedes decir eso, David? Que él había vivido sin tacha. Porque se había arrepentido y había confesado su ¿qué? Ahí te va. Cuando tú vienes al Señor, confiesas tu pecado y te arrepientes, ¿qué dice el Señor que hace? Toma todos tus pecados, ¿no es cierto? ¿Y qué? Y los arroja al fondo del mar, donde ni el que se acuerda. En cuanto a mí, que he vivido una vida sin tacha, tómame en tus manos, manténme siempre en tu presencia. ¿Hay más? ¿Ya son todos? ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Ahora, Oseas 6:1 y ya. ¿Se está entendiendo esto? Era un hombre atribulado, era un hombre perseguido, pero también reconocía que era por causa de su pecado. Pero también reconocía, amados hermanos, que se habían levantado en contra sin tener sobre él, amados hermanos, ninguna autoridad. ¿Cómo? Que hablaban solamente por lo que veía y por lo que escuchaba. ¿Cuánta gente el día de hoy ha sido contaminada porque les dije algo? Pero ni siquiera vio. ¿Sí? Por lo que oyeron. Pero ni siquiera vieron, ni siquiera saben si es cierto. Fíjate lo que dice. Venid y volvamos a Yahvé, porque Él arrebató y nos curará, y dio y ¿qué? Dice, ven y vuelve a Dios, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. ¿Quién dio? El mismo Dios. ¿Sí te das cuenta? Venid y volvamos a Yahvé, porque Él arrebató. ¿Sí? A ver, ponlo en Dios habla hoy, una nueva traducción viviente, para que entendamos un poquito más. Amados hermanos, tantas maldiciones que se han levantado en tu contra, ¿sí o no? Tantas cosas que han dicho acerca de ti. Pero algo bien importante es que tienes en quién confiar. Tienes en quién perseverar. Si te desanimas, amado hermano, híjole, impenitencia de Israel, vengan y volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, ¿pero qué? Nos sanará. Ahorita vamos a ver el 2. Nos ha herido, ¿pero qué? Nos vendará. Vamos a poner el 2 ahí. Está bueno. Después de 2 días nos dará vida. Al tercer día está hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahí estaban profetizando Oseas acerca de Jesucristo. El tercer día nos levantará y así viviremos ¿qué? En su presencia. ¿Y para nosotros qué es? Los muertos en Cristo, cuando suena el final trompeta, ¿qué? Resucitará, ¿no es cierto? 3. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como que sale el sol, Él habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. A ver uno más. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. A ver, pásate. Por eso los hice pedazos. O sea, amados hermanos, otra vez regresate al 4, para que entiendan. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Quién es Efraín? Estaba hablando de Israel, ¿de acuerdo? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Estaba hablando de Judá. ¿Se acuerdan que Efraín era, amados hermanos, de las 10 tribus que el Señor dispersó? Bueno, que los apartó de Judá. Dice, ¿qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? El amor de ustedes es como nube matutina, como rocío que temprano se evapora. O sea, que no permanece. ¿Que no qué? Que no permanece. El 5. Por eso los hice pedazos. Por medio de los profetas los herí con las palabras de mi boca. Mi sentencia los fulminará como el relámpago. O sea, hasta hija, estaba afirmando una afirmación acerca de qué? De los tibios, amados. Ojalá fueras frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Cómo? Que está mitad y mitad. Un pie en el Señor y un pie en el mundo.
Entonces, ese es el cuidado que hoy Dios habla acerca de que tú y yo tenemos que tener. Ahí te va. Me profetizaron. Entonces, amén. Me profetizaron acerca de lo que viene. Y me profetizaron acerca y me dijeron que aún falta, que aún esto no termina. Aún falta. Pero el final, si soporto, va a ser para la gloria del Señor. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, aquí hay algo bien importante. Esta congregación está chiquita, ¿de acuerdo? Pero sé, amados hermanos, que el Señor está. Y cuando el Señor está, ¿qué quiere decir? Que no importa que alguien no esté. ¿Sí? Y lo que sí tenemos que hacer, amados, es aferrarnos a seguir adelante a pesar de toda la adversidad, a pesar de todas las pérdidas que podamos tener. Amados, Dios a cada uno de nosotros nos ha estado hablando acerca de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que hacer. Ahora, si nosotros desistimos, amados hermanos, ¿qué va a suceder? Ok, no pasa nada, pero Dios sí nos va a pedir una cuenta, ¿sí? ¿De qué? A ver, yo te dije a ti que tú ibas a hacer esto. Y yo sé que cada uno de nosotros sabe lo que Dios lo puso a hacer. Cada uno de nosotros sabe cuál es su trabajo en el Señor. Pero, ¿qué pasa? Sigamos confiando en Dios. Sigamos confiando en Dios, porque el fin de esto, amados hermanos, es grandioso. ¿Es qué? Pero, ahí te va. Nos estamos adentrando a los procesos. O sea, no tenemos que brincarnos los procesos. ¿Sí me entienden? ¿Qué hizo Job? Se brincaban los procesos, ¿no? ¿Para qué? Para recibir su bendición. El otro día tú decías, ¿cuántos años trabajó Job? Jacob, sí, cierto, perdón, me equivoqué. ¿Cuántos años trabajó Jacob para su bendición? 14, ¿no? Primero sí, ¿Fueron 14? ¿Fueron 20 años? 20 años trabajó Jacob, amados hermanos, porque se brincó los procesos. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Gloria al Señor, Dios nos ayude. Pero te digo una cosa, he estado orando mucho acerca de este pueblo. Y te digo una cosa, amados, nadie de este pueblo, o sea, la mayoría no permanece en el Señor. ¿No? ¿Qué pasa cuando los pueblos no se someten a Dios? Dice el Señor que cuando vayas y llevas la palabra y no te escuche, que te sacudas hasta el polvo de los pies, ¿no es cierto? Gracias a Dios hay este pequeño remanente. Es un remanente, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a ser el remanente del Señor para poder continuar? Lo único que tenemos que hacer es confiar en Dios, seguir esperando en que Él va a hacer lo que prometió. Aquí, amados hermanos, de veras es algo grande lo que se va a hacer. Pero si nosotros nos amargamos, si nosotros ya no seguimos adelante, ¿qué va a suceder? Algo que yo he entendido, que cuando alguien, el Señor lo quita. No es cierto de eso de que yo me quite, no es cierto, el Señor los quita. Pero ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Sí me están entendiendo? El Señor los quita y dice, no es cierto. ¿Qué hizo con su templo? ¿Qué hizo con su templo? El Señor mismo lo destruyó. Pero ¿cuál era la gloria postrera? Pues que ahora el templo del Espíritu Santo, ¿quién es? Tú. Ustedes, nosotros. ¿Sí? Por eso dice, y la gloria postrera será mayor que la primera. Él no habita en piedras. Él, su tabernáculo, eres tú, somos nosotros. Entonces, algo que no hemos entendido, amados hermanos, es que solamente aquí estamos de peregrinos. Y cuando somos peregrinos, amados, estoy hablando que dentro de, no sé, unos 50 años, a lo mejor ya ninguno de nosotros está aquí.
Pero si Dios alarga el tiempo para esta tierra y para esta generación, que no creo, así como vamos, pues estarán solamente a quienes tú le enseñaste tu palabra. Por ejemplo, a Heidi a sus hijos y así. ¿Sí? Entonces, si Dios lo permite. Pero así como vamos, está bien difícil. Y una eternidad sin Él, híjole, imagínate, cuando un día te sientes solito, cuando un día te sientes solito, ¿cómo te sientes? Ahora imagínate una eternidad sin Cristo. Cuando a veces dices, sí, me siento solito, me siento solita. Un día, imagínate una eternidad sin Cristo. Dios nos guarde. Vamos a ponernos de pie. Dios nos guarde, vamos a ponernos de pie. Acuérdense que el Señor siempre trae restauración. ¿Qué dice? Otra vez ponemos Oseas 6:1. Oseas 6:1. Ve lo que dice el Señor. ¿Sí? Penitencia de Israel. Venga, volvámonos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sabrá. Nos ha herido, ¿pero qué? Nos vendará. Nos vendará. Amados, esa es la misericordia de Dios. Que Él no cambia. Nosotros cambiamos, nosotros nos apresuramos, nosotros nos detenemos, pero Él sigue firme en lo que ha pensado hacer. Y te digo una cosa, todos tenemos un llamado. Y lo que sí sé, amado hermano, que tú vas a cumplir el llamado del Señor. Todos. Lo vas a cumplir tarde o temprano. Pero con mucho sufrimiento, así como David, así como ¿cómo se llamaba su hijo? Saúl. Amados hermanos, Salomón, imagínate, el hombre más sabio de este universo. ¿Sí? Al final del tiempo que le levantaron enemigos, que Dios. ¿Por qué? Porque se desvió. Nosotros muchas veces nos hemos desviado, pero la misericordia es que si nos volvemos a Él, nos curará y nos sanará. ¿Sí? Ahora, todos tenemos una conciencia y vamos a tratar de limpiar esa conciencia y vamos a tratar de decirle, Señor, toma esta miseria que somos. Solo en ti tenemos identidad, solo en Él somos justos, solo en Él somos dignos, solo en Él valimos la sangre de Jesús. Padre, quiero darte gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por este tiempo. Te pido que los ayudes, te pido que los bendigas, te pido que los alientes y los alimentes, que los llenes, Señor, de tu gloria, de tu poder. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de todos ellos y haz, Padre bendito, en este momento, misericordia con todos nosotros. Vamos a adorarlo, vamos a bendecirlo, vamos a pedirle perdón, vamos a encomendar nuestra vida, nuestro trabajo, todo lo que tenemos a su fiel cuidado. Vamos a encomendar todos nuestros seres queridos. Hermano, no se los encomiendes, entrégaselos. No se los encomiendes, entrégaselos. Vamos a decirle, Señor, hemos pecado, hemos desestimado tu palabra, nos hemos brincado el proceso, por eso hoy hay tantas situaciones difíciles que estamos viviendo. En el nombre. Gracias, Dios. Gracias, Padre.
vida de tus pequeñitos. Guarda su corazón, guarda sus pensamientos. Venimos ante ti y declaramos que a pesar de la miseria que somos, tu amor es más grande, tu misericordia es mayor. Que a pesar de todas las situaciones que hacemos y que sabemos que no deben de ser, lo hemos hecho, Padre. Perdónanos. Lávanos con tu preciosa sangre. Danos nuevas fuerzas. No tenemos a nadie más que a ti. ¿A dónde podremos ir, Señor, si solo tú eres el camino, la verdad y la vida? ¿Quién, Señor, nos entenderá? ¿Y quién tendrá de nosotros misericordia sino tú? Oh Padre bendito, sana nuestro corazón, sana todo nuestro interior, nuestra mente. Renueva un espíritu recto dentro de cada uno de nosotros. Conoces la angustia, la tristeza, el dolor que estamos viviendo, que estamos pasando, la amargura que ha taladrado nuestra mente y nuestro corazón. Perdónanos, Padre bendito. Hoy nos humillamos ante ti y reconocemos que sin ti nada somos, que sin ti estamos perdidos. Señor, hoy nos hablaste acerca de todos nuestros enemigos, Padre, pero todos ellos están en tus manos, Padre. Tú eres el que los detendrá, tú eres el que los pondrá en su lugar. Nosotros no nos mancharemos las manos, ni tampoco te ofenderemos, Señor, al querer hacerles algo, sino que su misma maldad los traspasará, Señor. Sus mismos dichos, Señor, harán en ellos, como tú has dicho en tu palabra. Hoy, Señor, te bendecimos y te damos gracias por tanto amor. Y a cada uno de tus pequeños, cuídalo y guárdalo, Señor. Padre, esos pequeños cuando estén en la calle, ningún mal sobrevenga. Por un camino vendrán sus enemigos, pero por 7 huirán de él. Nada ni nadie podrá robarle el gozo de tu salvación. Dice tu palabra que al que a ti viene, tú no lo echas fuera. Y hoy venimos, Señor, a decirte que sin ti no podemos, que sin ti no somos nada, que sin ti no permaneceremos. Sabemos que toda bendición proviene de lo alto. Oh Dios Todopoderoso, renueva nuestras fuerzas. Los jóvenes se cansan y se fatigan, pero a nosotros nos da nuevas fuerzas. Nadie, Señor, se levantará contra tu pueblo escogido, contra tus hijos, Padre. Dice tu palabra que son necesarios todos los tropiezos, pero hay por el cual vienen esos tropiezos, Señor. Gracias, Dios de la gloria. Te bendecimos. Perdónanos y lávanos con tu preciosa sangre una vez más. En el poderoso nombre de Jesús. Santo, glorioso. Recíbelo, Padre. Santo. En el nombre de Jesús. Santo, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haznos ver tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso
en mí. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Padre, recibe toda la gloria, toda la alabanza. Dejamos nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras decepciones. Señor, la ira, la tristeza, la decepción, Padre, en este momento lo entregamos. Y queremos consagrarte nuestra vida a ti, Señor. Que hagas con nosotros conforme a tu grande amor. Que apartes a nuestros enemigos, que los quites tú, Señor, y que se manifieste tu gloria, tu poder. Que nosotros, Padre, corramos la buena carrera que es en ti, Cristo bendito. Bendecimos este hogar de pared a pared, de piso a techo. Bendice a todos estos pequeños, Señor. Prospéralos en todos sus caminos. Que extiendan sus estacas. Que nada ni nadie pueda robarles el gozo de tu salvación. Porque en ti hay salvación, vida eterna, hay poder, Señor. ¡Santo! Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, Gracias, Señor. Creemos firmemente que tú eres todopoderoso y que contigo todas las cosas son posibles. Gracias, Señor, por quitar esa carga que asediaba nuestras vidas. Nos vamos libres, limpios, por tu amor, por tu misericordia y por la sangre derramada en esa cruz del Calvario. Lleva con bien a tus hijos a casa, que duerman, descansen bien. El día de mañana todo lo que emprendan sean prosperados, sean bendecidos. Ellos podrán ver tu gloria, tu guianza, tu cuidado. Gracias por sus vidas, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Asimismo, Padre, de lo recibido de tu mano te damos en tu mano. Recibe nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestra primicia. Gracias por todas tus bendiciones, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y